su lectura sobre la respuesta del Ejecutivo. ¿Ha sido la mejor respuesta que se esperaba? A ver, previamente quisiera señalar lo Por siguiente. Ya queda claro que no estamos ante problemas de carácter jurídico ni constitucional. Este es un problema netamente político, que se ha acentuado, que la crisis se ha agravado, si hacemos una lectura o revisión de los hechos, desde el momento que la Corte Suprema ratifica la detención preventiva de Keiko Fujimori. Eso la pone fuera de sí a Keiko Fujimori, da las órdenes a su partido, porque no hay que olvidar que para Fuerza Popular primero están los intereses del ex dictador y en segundo lugar, o igual, los de Keiko Fujimori. Los intereses del país, está claro, que no los tienen en cuenta. E inician este ataque, acentúan el ataque contra el Poder Ejecutivo y llegan a realizar pues actos tan bochornosos como la presentación de la Comisión de Venecia, que creo que es uno de los actos parlamentarios más ridículos de nuestra historia parlamentaria, para acabar en este archivamiento que constituye ya no solo un bloqueo político, sino un ninguneo al presidente de la República. ¿Y por qué razón ninguneo? ¿Cuál es la esencia de un parlamento? Debatir. Y un Congreso democrático no puede dejar de debatir públicamente en el Pleno una propuesta enviada con carácter de urgencia por el presidente de la República. Y este Congreso se ha atrevido a archivar esa propuesta, con la cual no puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y el Congreso podría estar, en su derecho, aclarando que estaba en su derecho y dentro de sus atribuciones archivarlo. Así es, pero no usar estos métodos que nos hacen recordar cómo influyen las prácticas fujimontesinistas en la fuerza popular de hoy. Porque eso es lo que ha hecho el Parlamento. Lamentablemente, con partidos que en el pasado daban muestras claras de defender el orden democrático y la vigencia de un Estado de Derecho en el Perú. Esto pone contra las cuerdas al gobierno. Creo que ya el presidente de la República tiene poco que hacer. Si no plantea la cuestión de confianza, el presidente de la República quedará sumamente débil. Y bueno, lo que hemos venido presenciando los peruanos estos meses es que esta campaña de demolición contra el gobierno ha sido pero tan violenta que aparentemente lo habría dejado sin oxígeno. Y volvemos a repetir lo que hemos señalado en anteriores oportunidades. La democracia es un sistema de gobierno que se basa en el equilibrio entre los poderes del Estado. No podemos caer nuevamente en esta tentación que ha sido el drama del Perú, que ha impedido gobernar a los presidentes cuando no han tenido mayoría parlamentaria. Y hemos visto lamentablemente cómo ha acabado, con la excepción del segundo gobierno de Alan García, que pactó con sus aliados históricos los fujimoristas. Pero esa ha sido nuestra triste historia. Ahora, en este análisis habría que incluir no solamente el papel que ha desempeñado Fuerza Popular. ¿No? Está también, por ejemplo, el papel que ha cumplido incluso la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Mercedes Arauz ayer publicaba una fotografía en Ayacucho, donde ella estaba inaugurando, participando de una actividad que por supuesto tiene todo el derecho de hacerlo, pero uno al mismo tiempo se preguntaba, en este momento la vicepresidenta está absolutamente desconectada de una situación de crisis. Pero también está, por ejemplo, la bancada Contigo. ¿Cómo analizar el papel que ha cumplido Contigo? Todos estos congresistas que llegaron al Parlamento con el partido de gobierno y que hoy han jugado un papel fundamental para alcanzar votaciones importantes que han favorecido a la oposición. Es decir, han ido en contra del propio gobierno con el que se supone habían llegado. La izquierda queda aislada, parecería el único soporte del Ejecutivo y por lo tanto se empieza también a especular sobre la bancada liberal, ¿no? La bancada liberal, claro, la bancada liberal también, por supuesto, pero a ver, la izquierda y la bancada liberal son pequeñas. Incluso Cambio 21. Bueno, la rebeldía fujimorista. El partido de Acuña también. El partido de Acuña. Se ha alineado con. ¿Qué pasó ahí? Con el Fujiaprimo. La denuncia de Villanueva pudo, por ejemplo, o la denuncia contra Villanueva pudo pesar en la decisión de APP. Yo creo que ahí hay una situación tensa y en algunos casos debe ser de pánico por los codinomes. No hay otra explicación. Porque, de otro lado, el papel que ha cumplido el presidente del Congreso también ha sido penoso. Exhorta, invita a la Comisión de Venecia, pide opinión. Y vemos que simplemente fue una treta para intentar atarantar a la opinión pública y que al final, Comisión de Venecia o no, ellos ya tenían la consigna de Keiko Fujimori, que la acataron sin dudas ni murmuraciones. Entonces acá estamos en una situación en donde son o los intereses personales de Keiko Fujimori y su detención preventiva, sumados al pánico de los codinomes frente a esta situación de inestabilidad política que es consecuencia de una campaña de bloqueo político
de ya 3 años del Parlamento ante el gobierno. Correcto, pero entonces estamos hablando de un Congreso o de una mayoría congresal, para no hablar específicamente de un partido político, que está atada de manos y que tiene que claudicar a cualquier defensa del sistema democrático por temor a lo que se viene en el caso Lavallato. Sin ninguna duda. Hemos visto además que el caso Lavajato ha minado, ¿no? Ha lanzado misiles en la línea de flotación de varios partidos políticos. Y veremos las caras de los que durante estos meses han venido cuestionando el acuerdo con Odebrecht. Todo esto, Mávila, ha sido posible porque tenemos el acuerdo con Odebrecht. Y entonces la opinión pública se formará un criterio de la manera de actuar de los partidos políticos y de los dirigentes. El objetivo también podría ser... Y es sumamente grave, además, Mávila, que se presenten casos como el que acaba de denunciar la magistrada Ledesma. Ya estamos viendo la clase de recursos que emplean los fujimoristas para intentar sacar de prisión a Keiko Fujimori. Claro, y esta entrevista hace link con el apresuramiento de la elección del TC. ¿No es cierto? Hace link. Sin Ahora, ninguna duda. el presidente se equivocó, por ejemplo, y se aisló. Habría que hacerle también alguna crítica al gobierno en su propio manejo político. Sin ninguna no duda. supo manejar, tener una bancada mínimamente operativa en el Parlamento. Su aislamiento o exclusión, hablamos de Mercedes Arauz, el hecho de excluirla también no fue, perjudicial a la larga para él. Se quedó sin aliados solo. Yo ¿o creo no? que el presidente ha cometido 2 grandes errores, además de los que ha señalado. El primero de ellos, no aprovechar el momento del apoyo popular que le dio el pueblo luego el referéndum. Que en ese contexto no sé cuáles fueron las razones que llevaron al presidente a demorarse en adoptar las medidas. En segundo lugar, creo que fue un gravísimo error designar a César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros. Esto lo he señalado en más de una oportunidad. Y bueno, luego ya... ¿Le está pasando la factura, diría usted ahora? Bueno, es que también en política los tiempos son fundamentales. Y estas dudas, estas demoras han ocasionado que también, debido a una impericia del gobierno, estemos en esta crítica situación. Esa es la pura verdad. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué posibilidades tiene este gobierno o de qué manera va a llegar a 2021? El lunes es un día crucial. Por 2 razones. En primer lugar, porque no podemos aceptar que el Congreso siga ejerciendo abusivamente su poder, Pero ¿cómo se alterando evita el eso? orden constitucional, violando ya normas elementales de lo que son los rasgos distintivos de un sistema democrático. Entonces, por esa razón creo que una de las pocas armas que ya tiene el presidente Vizcarra es la del planteamiento de la cuestión de confianza. Lo que ha hecho hoy, diría. Bueno, lo que ha hecho hoy o lo que ha podido hacer también con el mismo caso del adelanto de las elecciones, el presidente de la República podría persuadir al presidente del Consejo de Ministros para que concurra el día lunes, por ejemplo, al Pleno del Congreso y plantee una cuestión de confianza sobre el mismo tenor del texto del adelanto de elecciones con plazo, con un plazo de 10 días. Eso está dentro de las atribuciones constitucionales. Todavía. Es decir, Todavía lo podría todavía no hacer. se ha cerrado el capítulo del adelanto Yo de creo elecciones. que no. Diría que hay una carta todavía Yo por creo jugar. que no. Además, está en juego la promesa del presidente de la República, que no solo la ha efectuado ante el Congreso Nacional, sino hace algunos días ante un foro tan importante como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro que sí. Ahora, y esto de exportar nuestros problemas tampoco es que nos resulte muy grato, ¿no? Bueno, pero los primeros en exportar nuestros problemas han sido los señores congresistas Bueno, que antes... la Comisión ¿no? de Venecia, que fue una tramoya. No, en realidad creo que los problemas los debemos solucionar los peruanos y los problemas políticos a nivel del gobierno y del Parlamento. También estoy en contra de la judicialización de la política peruana. Creo que ahora todo se resuelve, como hay incompetencia, impericia, corrupción, lo que quieras al interior del Parlamento, todo termina judicializándose. Entonces estamos en una situación en la cual se ha dejado de hacer política. Lo que hay ahora es simplemente procesos de denuncias que en muchos casos son mecanismos de persecución política que fundamentalmente emplean los fujiapristas. El lunes se presenta hoy Salvador del Solar hace una carta muy, muy breve, la que ha dirigido el oficio que ha llevado al Congreso de la República respecto a esta cuestión de confianza que anunciará ya en detalle, el texto lo conoceremos el lunes, para ver el tema de la elección del Tribunal Constitucional. Y más adelante aquí en el programa vamos a también tener al doctor Raúl Ferrero para hablar si esto cabe, no cabe, se aplica o no aplica. El tema de las reuniones de Salvador del Solar que han quedado confirmadas, por ejemplo, con el señor Galarreta o Javier Velázquez Quesquén, digamos, esta semana, muy próximas a la decisión, cuando ya se conocía que venía la decisión de la Comisión de Constitución. ¿Son válidas en política? Bueno,
en política y sobre todo en democracia, los diálogos son fundamentales. No podemos renunciar a dialogar. La obligación de, sobre todo de cargos como el del presidente del Consejo de Ministros, congresistas, es la de dialogar para tratar de encontrar salidas. Lo prudente tal vez hubiese sido que en un contexto político como este, tan cargado, se hubiesen dado a conocer previamente la convocatoria de estos diálogos. Pero en todo caso creo que acá ya estamos en una situación en donde, diríamos, los actos que ha realizado el fujiaprismo son de tal nivel de maltrato y violencia que el diálogo daría la impresión como que es un gesto desesperado por intentar solucionar la crisis del presidente del Consejo de Ministros. Y claro, y eso lo que podría expresar es una fragilidad mayor incluso del gobierno. Bueno, y si a eso le sumamos el estado de indefensión política a nivel parlamentario, lo que mencionabas anteriormente, es decir, que no tiene una bancada, tampoco tiene ministros que vayan a dar, que participen en el debate político de defender al gabinete. Me entonces, si fue un error pelearse con Mercedes Arauz. Bueno, yo no quisiera señalar si fue un error o no, que pero mal que bien podía haber sido justamente una persona, un vaso comunicante, ¿no? Pero los actos posteriores de Mercedes Arauz, como por ejemplo esa crítica que hizo en su condición de vicepresidente de la República al propio presidente de la República en el exterior, probarían que no estuvo tan equivocado en su análisis Martín Vizcarra, porque lo que ha podido hacer Mercedes Arauz es actuar con prudencia, porque finalmente ella sigue siendo vicepresidenta de la República. Entonces, creo que acá hay que sopesar las cosas con mayor ecuanimidad. Ojalá la vicepresidenta no se preste al juego del fujiaprismo, pero creo, de otro lado, que... ¿Cree que quieren vacar a Vizcarra? ¿Que bueno, está en el plan para...? Está en el plan, creo, ¿no? Debilitarlo a tal extremo que, si no vacarlo, forzar su renuncia, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Obligarlo ahí. Muy bien, le agradezco.